que perdona. En el Antiguo Testamento, sucedía que Dios era un padre, ¿cierto? Un justiciero. Y había una concepción de Dios un poco dura, fuerte, ¿cierto? Como Jesús se revela y revela al Padre, Él tiene esa misión de revelar el verdadero rostro de Dios. Dios pone una propuesta. Jesús nos propone perdonar. Escuchen bien, no es una obligación. Jesús dice en este mandato, tienen dos opciones, o atan o desatan, ¿sí? Atan o desatan, perdonan o no perdonan. Es decir, es una proposición divina, es una propuesta que Jesús nos hace para que nosotros podamos perdonar. Nosotros no podemos obligar a nadie a perdonar, ¿cierto? No lo podemos obligar. Decirle, es que usted tiene que perdonar para que Dios esté con usted. Usted tiene que perdonar para que Dios la pueda ayudar. Usted tiene que perdonar para que se cure. Usted tiene que perdonar para que esa casa se la devuelvan. Usted tiene que perdonar para que le vaya bien en su trabajo. No. Y a veces utilizamos esas expresiones queriendo imponer el perdón por encima de todo y que como consecuencia traiga bienestar y traiga salud al creyente. No es así, hermanos. Jesús nos enseñó que el perdón es una propuesta, obviamente es una propuesta de amor que desata más cosas, que nos libera de todas las cargas. Entonces, una vez, yo recuerdo ya que se me viene a la cabeza, una hija de ya mayor, ya tenía como unos 23 años, que no había perdonado a su mamá. Y fruto de eso le había llegado una enfermedad física. Y esa enfermedad, pues evidentemente fue la que la acercó a buscar el ministerio de perdón. Y, voy a utilizar el término ministerio de perdón mucho para hablarles de algo que ahorita, después de lo que le cuente, les voy a decir. Buscando el ministerio de perdón, y esta mujer, yo no le podía decir, es que si tú no perdonas a tu mamá, tú no puedes ser curada. Yo lo sabía. El Señor me había mostrado el rostro de la mamá sufriendo, ¿cierto? Y ella debía pedirle perdón de lo que había hecho y que a través del perdón iba a ser curada. Eso yo lo sabía, el Señor me lo había mostrado, pero el problema era que yo no le podía decir, mira, tienes que hacerlo para que te puedas curar. No. Entonces, fue fácil hablarle de el perdón de Dios y dejarle a ella la libertad, porque es mejor que ella tenga la libertad, que esa persona con su propia libertad humana se exija y como dijeron ustedes, se responsabilice de la culpa y haga fruto de ello perdonar, ¿cierto? Pero es una propuesta de amor, es una propuesta divina. ¿No? Cambiemos el chip de todo aquello que sin perdón entonces no se da, porque Dios no necesita de eso. Dios no necesita que lo condicionemos para eso. Entonces, tenemos dos opciones, atar o desatar. Les decía yo que hablamos del ministerio de perdón porque es que nosotros estamos llamados al ministerio de perdón. El sacramento de la penitencia es una cosa reservada a los sacerdotes de la Iglesia romana, ¿cierto? Todo aquel que tenga el poder ministerial puede perdonar pecados. Pero también la Biblia nos habla del ministerio del perdón. Quiere decir de todo aquello que yo puedo hacer para perdonar, que yo puedo hacer para mediar un perdón y que yo puedo hacer para alcanzar el perdón de Dios. Entonces, hablemos del ministerio. Nosotros que ya estamos en nuestra vida laical, hablemos del ministerio de perdón. Bien, pero ¿perdonar qué? O sea, ¿cuál es el objeto de perdonar? ¿Perdonamos nuestros pecados, cierto? ¿O perdonamos nuestras excusas, nuestros errores humanos? ¿Qué? Quiero decirles, yo sé que ustedes lo mencionaron en una de las respuestas que dieron,
Disculparse y perdonar no es lo mismo. Y ahí es donde está la diferencia entre que si el perdón exige la voluntad o no. Si el perdón exige solamente la voluntad, solamente eso es una disculpa. ¿Está bien? Y cuando exige más de lo que yo puedo dar por voluntad y que me exige incluso ver al cielo y decir, Señor, tú me has perdonado, yo tengo que hacerlo, y me exige una ayuda divina también, entonces ya no hablamos de disculparnos, hablamos de perdonarnos. ¿Está bien? Entonces, si por ejemplo usted en su rutina diaria comete un error y merece disculparse, hágalo con toda la tranquilidad porque el error puede ser circunstancial, incluso nace de nuestro proceder humano. Pero cuando se trate de atentar contra la dignidad de una persona, atentar contra el amor y todo aquello que Dios nos da como hijos suyos, entonces es mejor pedirle perdón a esa persona. ¿Está bien? Quiero que sepan que cuando nosotros nos disculpamos, no estamos comprometiendo todo, no estamos comprometiendo todo. En cambio que cuando perdonamos, estamos comprometiendo todo lo más íntimo de nuestro ser. ¿Vamos bien ahí? Luisito, perdonar no significa que necesariamente tú tengas por decir algo, o sea, no, por decir, te voy a colocar un ejemplo, por decir una discusión dura, algo muy duro, que para mí fue muy difícil perdonar. Quitarme ese dolor de mi corazón a pesar de que fue a mí a la que me hicieron el daño, perdonar para mí fue muy duro. No crea, duraron muchos años para perdonar. Pero yo sé que esa situación, si me acerco, va a volver a pasar. Porque yo sé que esa persona o esas personas siguen pensando que su actuar es correcto. ¿Sí me entiende? O sea, Sí. ellos, a pesar de Mire, que hicieron el daño, a mí no me interesa que me pidan perdón. A mí me interesa es perdonar y quitar el dolor de mi corazón. muy Lo bien. hice para la gloria de Dios y Dios es testigo de esa liberación. Pero Lo que no decía es José fácil. Luis, lo que decía José Luis, ¿cierto? Eh, es importante que ese proceder humano de otra persona no me hiera a mí, ¿sí? Usted me puede hacer lo que quiera, usted me puede hacer todo lo que quiera, pero si yo dejo que eso se convierta en mí, en amargura, ¿cierto? Se convierta en mí en algo malicioso que dañe mi corazón, que dañe mi integridad, obviamente, yo tengo que pedir perdón. Yo no puedo esperar que el otro me pida perdón. Tengo que primero, como decía Felisa, buscarme un perdón a mí mismo por dejar entrar en mi corazón cosas malas, incluso malos deseos o incluso eso pernicioso que a veces dejamos entrar. Eh, tengo que perdonarme, tengo que pedirle perdón a Dios porque aún sabiendo que Él perdona todo lo que yo he hecho, en mi reconocer, no soy capaz de perdonar o en el momento me he dejado llenar de amargura, ¿sí? Dios nunca se llena de amargura de ver a sus hijos errar. Dios, ustedes se pueden imaginar la cantidad de cosas que Él puede observar de nuestro proceder humano y que aún más lo hacemos con plena libertad. Él no se llena de amargura, Él no se llena y deja que su corazón se comprima de dolor por esto. No, Dios sabe muy bien que Él no puede. ¿Por qué? Porque su corazón es limpio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en el proceder del otro, yo tengo que buscar que la otra persona se desate, ¿sí? Se desate también. Yo me puedo desatar,
pero esa persona voy a buscar que se desate. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues acercándome a ella. Yo no tengo por qué tener ninguna cortina de humo en acercarme a esa persona para decirle, oye, ¿por qué no te liberas de eso? Porque eso que me hiciste, que me causó daño, ¿por qué no te liberas de eso? Si la persona no lo quiere reconocer, no lo quiere aceptar, es porque precisamente hace falta mucha conversión, ¿cierto? Lo que hablábamos con Mauricio, mucha conversión porque no ha reconocido el perdón, ¿cierto? No ha reconocido que el perdón es un camino de liberación. Muy bien, entonces, no es disculparse, es pedir perdón, eso. El Papa pidió perdón por todo el error que hayan cometido en nombre de Dios, los cristianos, especialmente aquellos sacerdotes que en su época estaban cometiendo graves errores. Entonces, él pidió perdón al mundo, y eso fue una discusión que se formó teológica. ¿Cómo va a pedir perdón al mundo si solamente se pide perdón a Dios? Él sabía que en ese ejercicio de perdón, a Dios se le pedía perdón. En ese ejercicio, tú perdonas a tu hermano y perdonas también, haces el ejercicio de perdonar en Dios, ¿cierto? Por eso decía Ferchito, ¿se puede perdonar a Dios? Claro que se puede perdonar a Dios a través del hermano. A través del hermano se puede perdonar a Dios. ¿Está bien? No porque Dios haya cometido un pecado, no, ni un error, como decía Orlando. Es porque yo puedo perdonar con mucha libertad, como Dios me enseñó, perdonar las ofensas de aquel que me ofendió. Bien. Entonces, podemos hablar mucho del perdón, pero quiero terminar con una palabra muy clave en esto. Grábensela bien, la palabra expiación, expiar. ¿Qué es la palabra expiar? Expiar es precisamente sacar fuera, ¿sí? Sacudirse, ¿bien? Sacudirse, liberarse de eso, echar de dentro todo aquello que no sirve. Eso es expiar, ¿sí? Expiar. Y cuando hablamos de expiar en la Biblia, hay un significado muy sencillo de la palabra expiación. Precisamente es depositar en otra cosa lo que a mí no me sirve. Observen que los judíos tienen todavía una regla de expiación, ¿cierto? El Yom Kippur judío consistía en dejar suelto a un animal y depositar en el animal o en el sacrificio del animal el perdón de los pecados, ¿cierto? Y ahora en la actualidad, una vez que ha sido derrumbado el templo de Jerusalén, que era lugar de reconciliación, ellos en la muralla, que es la base del templo, depositan sus pecados con unos pequeños papeles o sus peticiones de perdón allí. Y le enseñan al judío, le dicen al judío, mira, si tú no puedes perdonar, escribe, tienen que escribir en hebreo, en el idioma original de ellos, hacen el papelito y van al muro de las lamentaciones y allá hacen oración, le rezan a Dios unas oraciones que son propias de los judíos y ellos ahí alcanzan el perdón. Son expiados, o sea, hay una expiación de sus pecados, ¿sí? Y es una costumbre que tienen judía. Nosotros tenemos otra costumbre que nos lo enseñó Jesús por ser cristianos, que es expiar nuestros pecados en la absolución del sacerdote. La absolución del sacerdote que dice, en nombre de toda de la iglesia, te absuelvo, ¿sí? No te expío, sino te absuelvo de tu culpa y de tus pecados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Esa absolución o esa expiación, ¿cierto? Es propia del perdón. Y observen, hemos estado intentando dar que en el concepto del perdón existe una liberación, una liberación. Mire, nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde. No existe tiempo para perdonar. El tiempo lo pongo yo. Y si lo pongo yo es porque le quiero dar largas a esa gracia divina que es perdonar. Necesito perdonar, necesito
Necesito sacar fuera de mi corazón todo aquello que no me sirve, ¿sí? Todo aquello que yo debería dejar afuera de mí para yo poder ser absolutamente libre. Eh, no sé, hasta ahí vamos bien. ¿Qué dice Felisa? Es que es verdad. Es duro perdonar. Muy duro. Es muy duro. ¿Sabe cómo es duro perdonar, Felisa? Cuando tú no cuentas con la gracia divina. Porque cuando a mí también me pasó en mi vida, perdonar no era tan fácil, ¿cierto? Pero yo le pedí a Dios que colocara en mí sentimientos, en la cual yo pudiera con un empujoncito, lo que hablábamos con Roger, un empujoncito divino para yo entrar y poder hacer el perdón. El perdón no, si usted cuenta con su propia voluntad, no es fácil y es duro. Pero si tú cuentas con Dios, yo sé que lo puedes lograr, porque con Dios todo es posible. ¿Qué dice Mauricio? ¿El bueno o el malo? Mauricio, el de cabello, el que tiene cabello. ¿Quién dijo que yo tenía cabello, hermano? No, pues lo que dice también Felisa es muy cierto. Perdonar es muy difícil. A veces las personas nos pueden causar tanto dolor y uno mismo se reprime de su ira y procede mal porque no termina perdonando. Uno mismo a veces se contradice en su forma de pensar, uno piensa que está perdonando, pero a veces la mente le vuelve a traer esas rencillas al corazón y realmente es muy difícil perdonar. Yo solamente le pido a mi Dios es que me dé el entendimiento y la capacidad realmente para perdonar de corazón. Yo sé que tengo mis errores y perdonar es duro cuando a uno lo hieren y cuando de pronto esa persona no se acerca a uno y le habla, sino que antes hace cosas totalmente contrarias. Cuando las personas por lo menos tienen digámoslo así, la valentía de reconocer que se equivocaron y que cometieron un error y hablan con uno, yo creo que el perdón sea más fácil. Pero el perdón es muy difícil cuando esas personas hacen todo lo contrario. Lo hieren a uno y sin embargo toman actitudes negativas contra uno, uno sale como a deber. Y es ahí donde uno tiene que pedirle pues, esa fortaleza a mi Dios para que de todos modos sea el suceso que sea o la situación, le dé a uno ese poder de poder perdonar. Mauricio, tú has dicho algo muy interesante y quiero que de una vez lo hablemos. Quiero decirles, hermanos, que como el perdón es liberador y en su liberación es sanador, evidentemente el mal no se va a quedar quieto, ¿cierto? El mal se va a interponer en esto y va a hacer muchas artimañas para oprimir a aquella persona que no ha perdonado. ¿Cómo la oprime? A través de eso que Mauricio nos acaba de mencionar, ¿cierto? Que, por ejemplo, no la deja reconocer, no la deja aceptar que necesita perdonar y la convence, se mete dentro de sus puertas abiertas. ¿Cuáles son las puertas abiertas del maligno? Las puertas son la memoria, ¿cierto? A través de recuerdos, la imaginación de imágenes engañosas, ¿cierto? Y él se deja y nos convence de que nosotros no debemos perdonar. Y que, ¿por qué yo tengo que pedirle perdón? Porque yo tengo que hacer eso. Y nos vuelve el corazón duro. Entonces, esas artimañas del mal toca también descubrirlas, ¿cierto? Y hacérselas ver a la otra persona. Obviamente, no es un camino fácil, no es un camino fácil, pero sí se puede lograr, sí se puede lograr. Muy bien. ¿Tienen papel y lápiz? Entonces vamos a escribir 4 pasos para perdonar, ¿cierto? Vamos a escribir 4 pasos para perdonar. Si alguno de pronto en su memoria tiene guardado muchos recuerdos que todavía no ha podido perdonar, ¿cierto? ¿Cómo sé yo si merezco pedirme perdón? Cuando
yo mismo soy infeliz conmigo mismo, cuando yo no me conformo con lo que yo tengo, con lo que yo soy, ¿sí? Cuando yo no me conformo de lo que Dios me ha dado, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, no se aceptan como son, ¿sí? Y se viven autoagrediendo y les hace falta autoperdón. Y es precisamente porque llevan consigo un cúmulo, una carga en sus hombros que como la jorobada no le permiten mirar hacia adelante, sino hacia la tierra, hacia el piso. ¿Sí? Mire que ese ejemplo de la jorobada es muy adecuado para hablar del perdón. La jorobada no podía ver ni 10 metros sobre la tierra. Y así nos tiene cuando nosotros no perdonamos. No miramos más allá, no miramos a la altura de la cara. Cuando no somos capaces de perdonar, no miramos ni los ojos de esa persona, ni mucho menos su corazón. Y nos mantenemos encorvados porque cargamos un peso encima. Quiero decirles, queridos hermanos, que estos 4 pasos para perdonar nos pueden ayudar a liberarnos de eso y tener ese corazón tranquilo y lleno de paz. Mire, yo le doy muchas gracias a Dios, infinitas gracias. Yo en mi experiencia de estudiante de filosofía y teología me di cuenta de muchas cosas y comencé un proceso de sanación que duró casi como 6 años, un proceso de perdón y de liberación. Y lo pude hacer. Yo siento que mi corazón se siente tranquilo porque no tengo a alguien que diga, esa persona me hizo daño y yo la odio y tengo este resentimiento. No. Es más, me acostumbré a que si una persona me hace algo malo, yo digo siempre, yo no tengo por qué dejarme afectar porque mi corazón no cabe eso, no cabe eso. La persona se puede poner molesta y lo que sea, pero eso es problema de ella, no problema mío. Bueno, primer paso. Yo sé que hay muchas personas que hablan de los pasos de sanación y está bien, pero yo quiero solamente 4, muy prácticos. Primero, aceptar el enojo. Aceptar el enojo. No podemos cerrarnos a que nos sentimos enojados, tenemos rabia con lo que pasó, esa persona, uy, Dios mío, la veo chiquitica. No, yo no puedo ocultar mi rabia. No puedo decir, ay, es que yo voy a misa, es que yo recibo la comunión, ¿cómo le digo yo a esa persona que me cae tan mal, esas personas de la parroquia que solamente quieren es reconocimiento por parte del Padre? ¿Yo cómo les digo eso? ¿Cierto? Y colaboro con la hipocresía y a veces me dejo disimular el enojo y la rabia que yo tengo por lo injusto que parece o por las injusticias que están aconteciendo en ese hecho. No, yo tengo que ser muy sincero, muy honesto, a aceptar que me siento enojado. ¿Sí? Estoy muy enojado por esa situación. Reconocer eso. Mire, hermanos, quiero decirles algo. El enojo que habla la Biblia, que está en la carta de los Efesios, no sé si alguno me ayuda a encontrarlo en la cita bíblica que está en la carta de los Efesios, dice que tu enojo no dure toda la noche, que al llegar el final del día tu enojo ya haya terminado. Eso nos está enseñando Dios en su palabra, que el enojo hace parte de nosotros, los seres humanos. Y no tenemos por qué ocultarlo, por qué apretar los dientes y decir, no, yo me controlo, yo no estoy enojado, no, yo me siento enojado, estoy molesto, estoy enojado. Pero no significa que yo, al estar enojado, tengo que desquitarme con esa persona, tengo que actuar agresivamente, no. Estoy enojado y punto, con la tranquilidad de decir, me siento enojado por esta situación. Primero, aceptar el enojo. Si yo acepto el enojo, puedo llegar a sacar eso de mí. Puedo llegar a la sanación. 4:26. Efesios 4:26. ¿Y qué dice? Efesios 4:26. Si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que les dure más allá de la puesta del sol. Palabra de Dios. Enojarse no es pecar. Enojarse no es pecar. ¿Está bien? Que el enojo no llegue hasta el pecado. El enojo hace parte de nuestra indignación por tal cosa. Bien.
Segundo, algo muy propio de Dios, reconocer la herida, reconocer la herida. Segundo paso, reconocer la herida. Si yo tengo la mirada mía acá arriba y quiero examinar mi herida, no la voy a poder hacer. Sandrita, quiero contarte algo. No puedo reconocer la herida porque la mirada que yo tengo de mí misma está herida. Entonces, ¿yo cómo voy a reconocer la herida? Reconocer la herida no se reconoce simplemente con una introspección o un momento de conversión o un momento de acercamiento digámoslo así, a mí mismo. No. Reconocer la herida solamente con la mirada de Dios. Eso es muy difícil, ¿cierto? Señor, ayúdame a mirar, que yo pueda tener tus ojos para mirarme a mí mismo. Porque si yo me miro a mí mismo, me mato. O sea, si yo me miro a mí mismo, lo pobre que soy, la podredumbre que yo tengo, yo no me llego a perdonar. Dios, cuando yo le digo, Señor, que tu mirada sea la mía para yo reconocer esta herida que tengo. Y cuando yo reconozco esa herida con la mirada de Dios, en vez de castigarme y en vez de sentirme un gusano, me siento amado. Me siento que puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces yo no puedo mirarme con la mirada que tengo humana. Yo tengo que pedirle a Dios una mirada de mí mismo. ¿Y cómo lo consigo? Obvio, pues, diciéndole a Dios, Señor, permíteme ver lo que hay dentro de mí que me está causando una herida. Y Dios, estoy casi seguro, estoy plenamente convencido que Dios se la hará mirar. Se la hará mirar. Y si usted es muy cieguito, como decía Sandra, muy cieguito y no sabe, entonces hay otra persona que Dios le va a poner eso y se lo va a decir a usted. Y qué grato es cuando alguien descubre algo en uno que uno no lo ha podido descubrir, cuando se trata de herida y cuando se trata de perdonar. Tercero, tomar la decisión de perdonar. Yo tengo que tomar la decisión. Esto no es una cuestión de que como Dios me ayuda, entonces el perdón viene de Él. Quiere decir que Dios me utiliza como instrumento para perdonar a otros. No. Dios nos coloca la semillita, pero nosotros tenemos que hacer crecer el árbol y dar fruto. Quiere decir que perdonar es un acto humano, ¿cierto? Que restaura. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. Por eso está comprometida mi voluntad. Tengo que tomar a conciencia la decisión de perdonar, ¿sí? De perdonar. Ojalá una vez, en algún momento de su vida, usted se acuerde de un hecho y así ya lo haya olvidado o haya sucedido en la niñez o en el pasado. Y si usted se acuerda, y si Dios se lo trae a su memoria, trate de buscar la forma de perdonarlo. Hay personas, incluso dentro de la terapia psicológica, se le recomienda a la persona que cuando causó una herida o causó un daño emocional a otra persona, la busque y le pida perdón y se reconcilie con esa persona. Eso es una copia de nosotros los cristianos, ¿cierto? La psicología cristiana nos enseña a que tenemos que ir a reconciliarnos con el hermano, ¿cierto? Antes de dejar la ofrenda y antes de hacer la oración. No tengan miedo, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes recuerdan algo y Dios le trae a la memoria, traten de reconciliarlo, traten de solucionarlo, traten de sanarlo y liberarlo inmediatamente. Eso no se pongan a darle tiempo, porque el tiempo es el que daña el perdón, ¿sí? Que dicen que el tiempo cura la herida. No, el que cura la herida es el perdón. Y el perdón es mucho más directo e instantáneo que el tiempo. El tiempo es el mentiroso, el que nos hace pensar de que dejémoslo en el tiempo y después de que se me pase todo, ahí sí le pido perdón, ¿cierto? No es así, no es así. No, en muchas ocasiones no es así. Y por último, cuarta,
cambiar la mirada de lo que hice mal. Cambiar una mirada, es decir, tener una actitud positiva. De Dios me permitió hacer esto para que yo me diera cuenta que era orgulloso. ¿Sí? O sea, tener una mirada positiva frente a lo que yo hice mal. Castigué a mi hijo o a mi hija injustificadamente. Y yo digo, y yo puedo decir y reconocer, mire, ya le pedí perdón, pero Dios permitió que eso pasara. ¿Sí? Dios lo permitió, porque Él saca de algo malo algo bueno. Para que yo me diera cuenta que tengo que fructificar más, tener más paciencia. O sea, Dios se vale de eso para ayudarnos a que cambiemos esa mirada negativa de nosotros. Todos levanten la mano a los que merecen el perdón de Dios porque se consideran pecadores. Y eso, nosotros levantamos la mano y hasta los cuatro pies, los pies y las manos, las cuatro extremidades, porque nos autocastigamos. Somos una porquería, ¿sí? Dice, no, es que Dios me sacó con guante donde estaba. Y nos creemos, mejor dicho, un gusano. No, no, hermanos. Nosotros tenemos una dignidad que nos hace invaluables, que nos hace importantes y que nos hace mucho más hijos de Dios. Y eso es una dignidad altísima, que desafortunadamente cometemos esos errores y eso, y nos dejamos atrapar por el mal y cometemos eso. Pero mi mirada tiene que estar centrada en lo bueno que yo soy por naturaleza, no en lo malo, porque lo malo es una impregnación de mi naturaleza, ¿sí? Es una antítesis del bien de lo que yo soy. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué opina de esto, José Luis? De esto que acaba de decir último. Que tiene toda la razón. Es. Ay, bendito sea Dios, este hombre que contesta. Todo bonito. Sí, todo lindo, todo bonito. Vamos a entonces repasar esos 4 pasos. Creo que son sencillos, ¿cierto? Feliz, a ver, ¿cuál es el primero? Aceptar el enojo, reconocer la herida, tomar la decisión de amar, cambiar la mirada de lo que de lo que hice mal. Eso, muy bien. Si yo les pregunto, por ejemplo, le pregunto a Orlando Barrera, ¿usted se ama? ¿Yo me amo? Sí. Sí, claro. Yo me ¿Se amo. ama demasiado? Pues no tanto porque a veces cuando uno no se cuida, por ejemplo, como en estos casos que a veces le da a uno por salir o alguna vaina, entonces no se está amando a uno mismo, ¿sí? No está cuidando su salud. Pero yo le pregunto, no le pregunto por una circunstancia concreta, le pregunto a usted como persona, ¿usted se ama y se ama muchísimo? Sí. Ok, si usted lo hace así, es capaz de perdonarse y es capaz de perdonar, porque ese es el secreto del perdón, el amor. Y si uno se ama tal como es, ¿sí? Si Dios le dio a uno una nariz grande, si le dio mucha frente en vez de cabello, si le dio un cuerpo torcido, una dificultad o heredó una enfermedad, uno no tiene por qué pensar de que uno es un bicho raro, un gusano y sentirse todo acomplejado delante de Dios. No, les estoy casi seguro que Dios no nos mira así. Compa, Dios nos mira al contrario. ¿se Señor. podría decir que de lo grande del corazón, grande es el perdón? Sería condicionarlo, Mauricio, Roger. Sería condicionar el perdón. Yo creo Pero, que el perdón, si lo dimensionamos en tamaño, ¿sí? A ver, ¿cómo le dijera yo? No sería en cantidad, el tamaño no sería en cantidad, sino en calidad. Sería más bien cualificable que cuantificable. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos cuantificablemente una virtud o un valor espiritual, como el caso del perdón, obviamente lo colocamos como algo material, como algo propio de lo que es cuantificable.
pero si es cualificable, tiene precisamente el amor. Entonces, usted Pero podría decir, compa, si yo digo, si, entre más amo, entre más ame, más fácil perdono. sí, sí, pero por eso le digo, en razón de lo cualificable, ¿sí? Mi verdadero amor, esa sería una cualificación del amor. Entre más verdadero sea mi amor, más posible es el perdón, ¿sí? Porque es que mi amor tiene una connotación grandísima, ¿sí? Entonces, mi amor tiene que ser más puro, más llevadero, más verdadero, y así procede el perdón. Dios, ¿por qué es misericordioso? Porque Él es extremadamente bondadoso, ¿sí? ¿Por qué nos perdona? Porque Él ama sin límites, ¿sí ve? Pero entonces no es que gran, pequeño, pero entonces lo que tú dices es importante, sí, que nosotros cualifiquemos el verdadero sentido de cuánto me amo para yo poderme perdonar. Si yo me amo, yo me acepto tal como soy, ¿cierto? Y yo me puedo perdonar fácilmente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué opina de esto, Sandra? La veo como muy pensativa. Tengo una pregunta. Ok. Digamos, si tú perdonas, se dice que cuando uno perdona, trata de vivir en paz con eso, ¿cierto? Ya no te molesta, no te causa dolor. Pero al pesar de que tú perdonas a esa otra persona sigue y sigue y sigue hiriendo. Ahí, o sea, aunque tú tratas de que eso no duela, de que eso pues dejarlo a un lado y prefieres entregarlo todo a Dios, pero ves que esa persona aún sigue con eso, sigue. Ahí, Mire, no eh, se puede yo, hacer. yo, yo lo haría, digámoslo así, Sandra, lo tomaría desde este aspecto. Cuando una persona quiere convencerte de que esa herida que tú tienes, que fue causada, ¿cierto? Y que fue abierta, no se ha curado, ¿sí? Y pronto se volverá a abrir, es porque está siendo instrumento del mal. El mal se vale de esas actitudes. El mal se vale de las actitudes de todo ser humano, ¿sí? Para restregarnos a nosotros el pecado en la cara, las heridas en la cara, y para convencernos de que realmente no perdonamos. Mire, hay muchas cosas que le hemos dicho al Señor. Señor, yo creí que había perdonado a esa persona, pero con lo que me hace, con lo que me dijo ayer, volvió otra vez esos sentimientos negativos. Quiere decir que yo no había perdonado. Y te convence plenamente de que no habías perdonado. No creo que sea justo, no es justo. Yo tengo que saber discernir. Señor, ayúdame a discernir si lo que yo hice con esa persona fue un perdón puro y verdadero. Y yo quiero que tú me ayudes aquí, en lo más profundo del corazón, a que esa herida que tú sanaste, curaste en mi corazón, no vuelva a ser atacada ni vuelva a ser oprimida por el maligno. Libérame de eso y verá que la persona deja de molestar. Porque es que este es un camino de liberación, Sandrita. Esa persona que te quiere asentar eso es porque está haciéndolo en calidad de una artimaña maligna. ¿Está bien? Hay que aprender a discernir. Esto es discernimiento, ¿sí? Y la persona quiere convencerte de que eso. Ahora, si lo hace humanamente, ella se va a rendir. Si solamente lo hace de manera humana, fastidiarte, molestarte, ella se va a cansar y no lo va a dejar de hacer. Pero si es acérrima y es constante, quiere decir que hay algo detrás de eso y hay que discernirlo. ¿Sí, Sandrita? ¿Sí o no? Sí, no que ahí se van se me fue la mente para dos lados. Ah, ok, perfecto. Bien. No sé, Rigo o Laura, ¿que quieran decir algo?
Dale. Ah, No, pues si no quieren decir nada, pues dicen, no, no queremos decir nada, y punto. Eso no, el moderador no va a poner molesto por eso. Por ejemplo, ¿qué les Perdón. pareció los 4 pasos? Bonito, qué pena. Señor. Persona X causó mucho daño. Uno dice, bueno, lo perdono, lo perdoné. Aunque no se lo haya hecho a esa persona, ¿no? Sí. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y con el tiempo se encuentra uno esa persona, aunque uno no tiene el sentimiento de mirarla mal, de pronto de desearle algo mal. Pero al ver a esa persona siempre uno siente como algo en su corazoncito. ¿Qué pasa ahí? Orlando, No, déjeme decirle que puede haber un momento de tentación. Si usted siente en su corazoncito algo, ojo, puede haber allí una tentación de convencerse de que no la ha perdonado. Entonces, ahí es donde usted tiene que pedirle asistencia a Dios, ¿sí? Decirle, mire, por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de ver a esa persona, usted dice, pues yo la puedo mirar tranquilamente, yo no tengo nada, yo ya la perdoné. Claro está, usted es humano, usted se va a acordar de eso, pero si se acuerda y empieza algo allá adentro, su corazón empieza a palpitar fuerte y usted siente como un momento de rabia y de confusión, de ansiedad, ojo porque eso puede ser una tentación que te quiere convencer de que tú no la has perdonado. ¿Qué es lo que tienes que tener en ese momento? Y quiero que te convenzas de esto. Tienes que tener fe, porque es un momento de prueba y tu fe tiene que ser probada. Entonces, en ese momento es una prueba que se te está permitiendo, ¿sí? Puede ser que Dios te permita, o sea, que el mal te lo busque y te sometes a prueba y en esa prueba tú tienes que salir victorioso. ¿Cómo sales victorioso? Pues estando tranquilo. Y si te dejas afectar todo eso, no, tú tienes fe. Señor, ¿yo por qué tengo que estar sintiendo esto? Yo estoy tranquilo, tú me has llenado de paz con esto, estoy convencido de que yo la perdoné. Tú eres testigo, ya que tú no le quisiste decir a la persona. Entonces tú pones a Dios como testigo, porque tú le dijiste a Dios que la perdonaba, ¿cierto? Que lo mejor que uno puede hacer en un ministerio del perdón es hacerle conocer eso a la persona, ¿no? Pero si la persona no lo quiere saber, ¿cierto? Usted ya se desató y quiere desatarla, pero ella no se deja, entonces va a ser sometido a prueba. Tienes que salir victorioso de esa prueba, ¿está bien? Si no sales victorioso y reconoces, Dios te colocará en el corazón de que tú no lo has perdonado con sinceridad. Pero Dios es el que te lo va a poner en el corazón, ¿sí? Y tú dices, Dios entonces me permitió ver a esa persona. Bueno, yo se los estoy diciendo de manera general, pero en lo particular pueden suceder muchas cosas. Pueden suceder muchas cosas. Bien. ¿Cuánto Sí, tiempo puede pasar para que, digamos, uno, pues, o sea, empiece a perdonar? ¿Cuánto tiempo puede transcurrir para todo este proceso? Si hablamos del tiempo de Dios o del tiempo mío. En mi tiempo, por lo menos. En mi tiempo. Puede ser que yo tarde mucho, ¿sí? En perdonar a alguien, teniendo en cuenta, digamos, estos pasos. Pero la pregunta es, ¿por qué te vas a demorar tanto tiempo en perdonarlo? ¿Por qué? ¿Porque hasta ahora estás amortiguando el golpe? ¿Porque sientes mucho enojo? ¿Porque todavía no estás preparada?
Eso es lo que uno tiene que experimentar. Entonces, uno tiene que vivir su momento, ¿cierto? El momento en que yo me siento herido, estoy enojado, ¿sí? Pero entonces, como dice la palabra de Dios que nos la leyó Anita, ¿cierto? No podemos dejar que el ocaso se muestre, ¿cierto? Para que ese enojo no se me convierta en un pecado. Entonces yo tengo que actuar de manera rápida. ¿Por qué? Porque mi corazón es muy frágil. Y si yo dejo ahondar por día por día esa herida, obviamente mi corazón se va a afectar siempre. Yo tengo que tratar de hacer eso rápido, de solucionar eso rápido. Dios, mire, hay un ejemplo muy claro. Ustedes recuerdan que Mateo y Pedro tenían una pugna, ¿cierto? Sí, una pugna entre ellos, porque cuando lo conoció, Pedro conoció a Mateo y Mateo a Pedro, eran enemigos, ¿cierto? ¿Cómo consiguieron el perdón en una noche? Enemigos de casi todo la vida, digámoslo así, porque Pedro pescó mucho tiempo y Mateo era joven, bueno, no se llamaba Mateo, se llamaba Leví. En una noche les sirvió para perdonarse, ¿cierto? En una noche. Y Dios les ayudó a perdonarse. Mire, ¿cuánto tiempo? El tiempo lo pone usted en relación con Dios. Si yo no quiero dejar que mi corazón se conduela, ¿cierto? Y albergue este dolor y esta amargura, yo lo hago rápido. Pero si yo me quiero autocastigar y la mirada mía es negativa contra mí y me siento impotente porque no sé si Dios me vaya a ayudar con esto y me falta fe, obvio que eso se prolonga mucho tiempo, ¿cierto, Laura? Entonces lo mejor es actuar de una vez, ¿cierto? De una vez y hacer lo que Dios coloque en mi corazón en ese momento. ¿Bien? Si le preguntamos a Dios, Dios, ¿cuántas veces hay que perdonar? Si decimos veces, muchas. ¿Y cuánto tiempo debemos perdonar? Para Dios, eso es ya, porque la salvación es ya. La salvación está a la puerta. Y si toco a tu puerta y tú no me abres, ¿cierto? Y tú no me abres, no podrás cenar conmigo. Quiere decir que no estaremos unidos. ¿Sí? Si yo tengo a Dios en mi corazón, yo tengo que hacerlo ya, porque es que yo no puedo dejar que Dios se separe de mí con un corazón roto, con un corazón herido, ¿cierto? Tengo que hacerlo ya. Por eso dice incluso más adelante el Apocalipsis, no ser tibio, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ay, Dios mío, pero si yo lo hago y qué tal que esa persona y se le pone a echarle cabeza a eso. Eso es tibieza espiritual. Tiene que ser berraco y firme en su fe y decir, pero si Dios está en mi corazón, ¿qué tanto tiempo tengo que esperar para eso? Ya mismo me voy al Santísimo y le pido perdón a Dios por eso. Y le pido perdón a Dios por esa persona. Y se lo hago saber mañana a primera hora. De pronto puede ser exagerado, como les digo, es mi manera de ver desde lo general, pero desde lo particular, cada uno mira esa circunstancia, ¿sí? No sé si les parece que no estoy exagerando con eso. Bien. Jorge, ¿qué dice? Lo veo muy callado. ¿Perdonar es muy difícil, Jorge? A veces un poquito. A veces un poquito, pero ¿qué? Pero yo escribí aquí algo dice, que fue lo que me salió ahorita. Entre más busquemos el amor de Dios y conozcamos de su paz, tenemos la necesidad de perdonar verdaderamente y así poder seguir creciendo en espiritualidad y armonía, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a uno. Entre más, otra vez lo repito, entre más sintamos ese amor de Dios, entre más busquemos de Él, más siente uno en el corazón esa paz y esa necesidad de perdonar y esa tranquilidad en el momento que lo ofenden para poder
rápido, como usted está diciendo, no esperar un montón de tiempo, sino poder reaccionar rápido y perdonar a esa persona. Jorge, le pregunto una cosa. ¿Tú crees que la Virgen María, en el momento en que estaban crucificando a su hijo y estaban todos, ¿sí?, todos los culpables de esa crucifixión allí, ¿tú crees que la Virgen María estaba observándolos a ellos, de cómo ellos se dejaban arrastrar por su ira, por su dolor, por su decepción y estaban crucificando a su hijo? ¿O María tenía puestos los ojos en Jesús? Pues María era una mujer espiritual, entonces yo supongo que ella tenía ese amor y viendo que Jesús estaba haciendo todo eso por nosotros y ella lo sabía, estaría también perdonando a todos los que estaban haciendo ese mal. Pero le voy a ser sincero, Jorge. María solo tenía puestos los ojos en Jesús. Por eso ella no necesitó perdonarlos. Eso que estaba haciendo Jesús era ya el perdón de esos pecados, ¿cierto? Entonces ella sabía muy bien que si le quitaba los ojos a aquel que estaba perdonando, si bajaba su mirada, si quitaba los ojos de allí, entonces ella se debía haber comprometido como madre a perdonar a aquellos que mataron a su hijo. ¿Ve? Entonces ella nos da un ejemplo grandioso. Yo lo estaba pensando en ella como madre. Cuando nosotros miramos a esa persona que nos hizo daño, esa situación que nos hirió, eso que nos pasó, y solamente ponemos los ojos en eso, nos estamos comprometiendo a perdonar. Yo creo que como María nos toca levantar nuestra mirada y poner los ojos fijos en Jesús, y con esa mirada en Jesús, ese perdón se puede dar y se da de una manera sencilla, simple como Dios lo es. Creo que es una enseñanza que vale la pena, pues, meter en este momento. Bueno, no sé si... Señor. Una persona X viene con sentimiento de su niñez, de maltrato, de sus padres, de pronto de su madre, de su padre. A lo largo de su vida ha tenido confrontamientos con X personas, y va quedando ese resentimiento, ese sentimiento. Acierta uno, ¿cómo le digo yo? Uno expresa esa rabia, ese sentimiento, lo que pasó con esas personas hacia atrás. Sí, Orlando, no quería tocar el tema del perdón generacional. No lo quería tocar porque precisamente estoy todavía masticando ese tema de lo generacional para poderles dar una charla de sanación interior. Pero podríamos hablar allí de un perdón generacional, ¿cierto? Sí, efectivamente, cuando no perdonamos y ponemos nuestra fijación en eso que nos causó dolor y nos causó herida, lo más probable es que lo proyectemos en nuestro presente y terminemos realizando. Así como lo hicieron conmigo, así yo lo termino haciendo. De manera consciente o de manera inconsciente. Pero creo que es un campo muy interesante que podemos hablar en otra ocasión, que es el perdón generacional o sanación a través del perdón generacional, que lo podemos manejar después. Pero yo quiero decirle algo para que se satisfaga en su pregunta. Esto se trata de una decisión, ¿cierto? Yo no puedo repetir porque me siento herido de una circunstancia o de una persona o de un momento de mi historia personal de vida. No tengo por qué eso traerlo aquí en mi ahora, en mi presente y repetirlo o amargarme la vida por eso. No, yo tengo que aprender a desatar todo. Es que cuando yo desato todo, estamos hablando de una vida completa. ¿Cuántos años tenía el paralítico de la piscina de Juan capítulo 5? Desde nacimiento. ¿Cuántos años tenía la hemorroísa? Tenía
tenía muchos años con ese flujo. O sea, no, para Dios la sanación es de toda la vida. O sea, si Él quiere restaurar, renovar, reintegrarnos a través del perdón, tiene que ser desde el comienzo de nuestro vientre. Por eso se habla de la sanación del perdón en el vientre materno, ¿cierto? Por allá Robert de Grandis nos enseñó una oración de sanar esos momentos en que yo estaba allí en el vientre materno y mi papá no me acariciaba o mi mamá no me cuidó como debía ser. Pero yo qué voy a saber ese tiempo, yo era un bebé, yo era un feto. Pues resulta que sí. ¿Por qué? Porque la sanación integra, cuando hablemos de la sanación generacional, integra toda una vida, no un episodio concreto, sino toda una vida, porque nosotros somos vida, ¿sí? Vida. Gracias, lo repito por recordarme eso. Pero yo lo voy a estar masticando y después lo charlamos, una sanación generacional. Muy bien. No sé si ya nos podemos despedir o hay alguien que quiera más decir algo. Una pregunta. Ah, Ferchito. Me han dejado hablar. ¿Ya se van a dormir? ¿No? Bueno. Haciendo algo de todo lo que he escuchado y en el Salmo que al inicio Luisito nos hizo leer, resalté el versículo 5, que es como el resumen de todo esto, y dice: busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Dios es la respuesta de todas las dolencias y de todas las cosas que tenemos en nuestro corazón. Primero, analizando todo lo que yo he escuchado y siento en mi corazón que me incluyo también, tenemos muchas cosas por sanar, pero no pensé que de verdad tenemos tantas cosas y tenemos unas heridas muy profundas. Y cada vez que hablaba uno, oiga, de verdad me falta hacer un proceso con esta persona, me falta hacer un proceso con la otra, me falta hacer un proceso con aquella. Pero en una situación que me pasó hace muchos años, que de verdad no podía perdonar a una persona, y empecé con el proceso de sanación, y había una comunidad que se llamaba Cristo y María, que hacían unos procesos de confesión y, bueno, intergeneracional muy hermosos que se libera uno. Pero algún sacerdote me dijo: usted tiene que perdonar, no sé, de pronto, no tanto por esa persona, sino por usted, para que se libere. Algo que habló Luis, que el perdón también produce liberación. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es difícil, pero como Luis dice, con la ayuda de Dios, lo podemos lograr. Eso es más, eso es cortico, sustancioso. Gracias. Muy bien. Perdón, Luis. Yo quería recalcar algo ahí que veo que es fundamental, ¿no? Que cuando uno perdona, para que ese perdón sea verdadero, la otra persona tiene que saberlo. Porque yo creo que sin que la otra persona sepa de que uno lo ha perdonado, ahí va a seguir la misma como la misma cizaña, como la misma cosita y la misma. Entonces, yo creo que paso fundamental es que la otra persona conozca el perdón de uno. Sí, efectivamente, Orlando. Uno le da a conocer, ¿no? Pero si la persona no la acepta, no acepta el perdón, es porque hace falta mucho para ella, hace falta mucho conocer un poco acerca del perdón de Dios, del amor. Y yo tengo que comprometerme, mire, el hecho de que yo pueda decirle a esa persona, mire, lo que ella me hizo, yo ya lo perdoné, pero yo quiero que esa persona se sane. Quiero que esa persona también
y yo voy a hacer un ministerio de perdón con ella. Me voy a poner las pilas, estándole ayudando a esto, a aquello, para que ella se desate. No puede hacer el ministerio. Si no lo hace es porque realmente hay algo allá adentro que todavía falta por perdonar o hay algo que de pronto necesita curarse bien, 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 ¿cierto? Usted no se expone a la infección con la herida abierta, ¿cierto? Usted tiene que exponerse cuando ya la herida está curada. Muy bien. Bueno, hermanitos, no sé, José, así como para cerrar con broche de oro. Ahí me entró una duda ya con lo que dice Orlandito. Y yo tengo un dolor, una falta de perdón con una persona, pero esa persona murió. Yo ahí ante eso, ¿cómo hago yo? Pues, a Sí, ver. el ministerio de perdón que usted dice, me quedo Sí, yo con claro. quedo No, yo con ese dolor de que no me pude perdonar con esa persona. no, José, mire, recuerde que en lo que habíamos hablado, nosotros tenemos una dimensión espiritual que nos conecta a todos los hermanos porque somos parte de una iglesia, ¿cierto? Entonces, el ministerio de la sanación, del perdón, Dios, Jesús lo dejó a su iglesia. Todos estamos llamados al perdón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sencillo, o sea, ponga a Dios, ¿cierto? Ponga a Dios de testigo de que tú haces un ministerio de perdón con esa persona, así haya muerto. No importa, la persona murió pero todavía está viva, ¿sí? Porque es que dejó su carne acá, pero su espíritu todavía está atado por aquello que usted no le ha perdonado. Entonces, perdónalo, ¿sí? Precisamente eso entra dentro del campo generacional. Uno puede perdonar a aquellas personas que ya murieron. Uno los puede hacer. No es que uno es espiritual también. Y uno lo puede hacer con mucha tranquilidad. Uno lo puede hacer. Y en eso consiste la sanación. Y la sanación a ella también. Será sanada también. En donde quiera que esté, espiritualmente. Muy bien. Okay. Alguna vez estuve hablando con Alvarito y él me decía que en el momento cuando yo estuviera en la Eucaristía, ofreciera esto, o sea, ofreciera que yo perdono a esa persona que me hizo daño, pero que ya está muerta. Él me enseñó eso en una charla que tuvimos los dos. Él me enseñó eso. En el momento de la Eucaristía es ofrecer eso, que Dios nos dé la gracia de poder perdonarlo. Y que si uno podía pagar misas por esas personas. Bueno, si tú lo haces como una práctica de fe, estupendo. Pero también tienes que convencerte y Dios te va a colocar en el corazón absoluta paz por eso. No esperes que Él se te aparezca y diga, ya estoy libre porque tú me has perdonado. No, esa persona no va a comunicarse con usted. Pero Dios sí lo va a poder hacer colocándole en el corazón que tú estás tranquilo, que tú estás tranquila y que esa persona está tranquila. Tenga la plena seguridad que Dios se lo pone en su corazón. Dios es así. Dios es un perfecto intercesor entre nosotros. Entonces, entre nosotros y Él. Entonces, es simple. Él va a colocar en nuestro corazón que esa persona ya se siente tranquila. Por eso. Si tú haces ofrendas para eso, pues es una forma de expiación, ¿cierto? O sea, vas a hacer lo mismo que un judío hace. Pero es muy necesario que estés plenamente convencida de eso. De que todo lo que tú estás haciendo de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para estar en paz, ¿cierto? Bueno, hermanitos, yo creo que hasta aquí nos trajo el río. Sí. No sé si ustedes tengan un horario establecido. A mí me da pena a veces que este tema era muy, muy interesante hoy, ¿cierto? No sé si les pareció muy bueno. Yo, como les digo, siempre aprendo algo de parte de Dios con esta experiencia que tenemos nosotros en este encuentro y
y me parece muy bonito. Yo les agradezco mucho su compañía, estar ahí con esa intimidad de Dios que los hace únicos, ¿cierto? Los hace únicos. Y que contagian también, irradian también. Me siento muy contento por eso. No sé si alguien quiera decir algo así ya para despedirse, que no sea con una oración, puede ser. De parte mía, le doy gracias a Dios y a usted por sacar parte de su tiempo para podernos enseñar tantas cositas que el Señor le ha puesto en el corazón. Yo le doy muchas gracias a Dios por su merced estar ahí pendiente de nosotros para enseñarnos todo lo que el Señor le ha puesto. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Amén. Amén. Bueno, moderador, entonces, ¿qué hacemos? Vamos ¿ustedes rezan las completas? No hacen completas. Dice, ahora Señor, es un cántico, el cántico de Zacarías. ¿Sí? Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación. ¿Sí? ¿Han escuchado ese cántico? Claro. Ese cántico se reza en las completas. Ojalá ustedes ahorita que se vayan a acostar no empiecen a pensar y a pensar en eso que de pronto hoy el Señor, yo sé y estoy seguro que el Señor les colocó en su memoria y en su imaginación muchas cosas hablando del perdón. Espero que no se martiricen con eso ni se vayan a perder el sueño y el descanso por eso, sino por el contrario, puede irse en paz, acostarse en paz con un sueño tranquilo y poder decir, bueno, tomar una decisión mañana, ¿no? ¿Qué voy a hacer para comenzar ese proceso de sanación en mí? Bien, por eso me quiero despedir de ustedes. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por este espacio y pues, espero que Dios nos conceda la tranquilidad y la paz que tanto merecemos en nuestro corazón. Gracias. Amén. Gracias. Gracias, Luisito. Gracias por esta enseñanza. Fue nos alimentó. Luisito, antes de que se vaya, Señora. antes de que se vaya, quisiera primeramente expresarle un agradecimiento muy grande, no solamente de parte mía, sé que de parte de todos los que estamos disfrutando de esas bendiciones que como su merced, como experiencia personal, nos transmite y como conocimiento de la palabra nos llega al corazón. Hoy entendí muchas cosas. Entendí que para todo crecimiento hay un proceso y que para todo tiene pasos, que pequeños o grandes dependen de nosotros. El tiempo es simplemente una medida que Dios no tiene en cuenta. Para el Señor no hay tiempo, ni hay edad. Para Él simplemente está el amor que nos encierra a todos y que si nos dejamos adentrar en su amor, sé que hace milagros en nosotros y la paz que Él da es una gracia total, nos transmite Él cosas maravillosas y que esta noche entendí que el perdón definitivamente es el principio y el fin de nuestra vida, en donde cual debemos soportar todo. Toda nuestra existencia y nuestra vida familiar y nuestra vida personal debe estar basada en esa palabra, perdón, que perdón es amor. Gracias, Luisito. Dios te bendiga. Gracias y que ojalá siga acompañándonos siempre. Un aviso parroquial. Gracias, Anita. Un aviso parroquial. Ustedes tienen mi número de WhatsApp. Si ustedes quieren y tienen alguna duda o algo que les gustaría como bíblicamente o de pronto por experiencia, ustedes me pueden escribir y eso me ayuda a mí, me ayuda a mí como predicador a destilar, ¿cierto? A filtrar
temas para este Ministerio de Sanación, ¿no? Para estos encuentros de sanación que estamos teniendo. O que me compartan alguna experiencia. Lo pueden hacer desde el personal para que no se sientan intimidados en el grupo. O si lo quieren compartir por el grupo, lo pueden hacer. Y eso es fundamental. Por ejemplo, ¿de qué les gustaría que habláramos el viernes? Entonces, yo no estoy diciendo con esto de que yo no le digo a Dios, Señor, ponga mi corazón, ¿qué quiere que yo hable el viernes? No, pero ustedes también tienen inspiración y tienen Espíritu Santo y ustedes lo pueden compartir para que todos crezcamos unidos, ¿cierto? Y juntos. ¿Bien? Bueno, ya están bostezando, entonces ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, ya, antes de Dios lo bendiga. Muchachos, Chao. antes de despedirnos, mañana martes tenemos el grupo. Entonces, rosario y oración, palabra de Dios, listo. Entonces, 8 en punto, entramos para hacer el Santo Rosario, dirigido por nuestra hermanita Lorena, ¿listo? Por favor, las intenciones por el WhatsApp, por favor. Sí, por favor, Sí, antes de hacer el Rosario. ¿Ustedes grabaron la reunión? No. Sí, señor, vale 100.000. Todavía se está grabando. Personalmente, si quieren. Sí, si la grabaron, pueden subirla para que todos podamos compartirla. No sé si es por posible. YouTube. Si no es posible, entonces por YouTube, no hay problema. Y mandan Por el link. YouTube se hace la configuración y se la envío a su. Listo. Dios los bendiga. Chao, la hermanito. paz con ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. Igualmente, feliz noche a Gracias. todos.